The story is that he took them down to the dump and burned them. He wanted to dispel the myth that everything was perfect. Durante décadas, Paul Newman fue uno de los iconos más queridos de Hollywood, actor legendario, aficionado a los coches de carreras y devoto esposo de Joanne Woodward. Pero ahora, a los 63 años, su hija revela por fin la verdad sobre su padre, y lo que acaba de decir cambiará todo lo que creía saber sobre la familia Newman. ¿Era usted fan de Paul Newman? Comente, 1, para sí, 0, para no. Y ahora, abróchese el cinturón, todo su mundo se verá alterado por esta historia. Una historia de diversidad y logros. El 26 de enero de 1925 nació Paul Newman en Cleveland Heights, Ohio. Su ascendencia era una mezcla de costumbres y civilizaciones. Arthur Newman, su padre judío, era hijo de inmigrantes polacos y húngaros. Teresa, su madre, era de ascendencia eslovaca. En el acomodado barrio de Shaker Heights, en Cleveland, sus padres tenían un próspero negocio de artículos deportivos. Paul creció en un ambiente agradable y la familia era económicamente estable. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a los prejuicios. El antisemitismo estaba muy extendido en aquella época, y la mayoría de los residentes de Shaker Heights eran cristianos. Paul destacó académica y deportivamente en el instituto, pero la herencia judía de su padre le impidió ingresar en una fraternidad. Fue una experiencia memorable que probablemente moldeó sus posteriores opiniones sobre la justicia y la igualdad. Al mismo tiempo, tuvo una educación muy creativa. A los 7 años participó en la obra escolar Robin Hood. Algo se encendió en él con ese pequeño papel. Más tarde, pasó a formar parte del departamento de teatro infantil del Cleveland Playhouse, donde actuó en obras como The Dragon and St. George. Aunque todavía no consideraba la actuación como una carrera, le resultaba agradable. Tras graduarse en el Shaker Heights High School, planeó estudiar económicas cuando se matriculó en el Canyon College en 1943, pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios. Se alistó en el U.S. Ese año, poco antes de cumplir los 18, se alistó en la Marina con el objetivo de convertirse en piloto. Los médicos descubrieron que era daltónico durante el entrenamiento. Le destinaron de nuevo como radiotelegrafista y artillero de cola de bombarderos torpederos, ya que no podía volar. En 1945 fue destinado a Hawái para entrenarse en operaciones militares. Su unidad sirvió a bordo del portaaviones USS Bunker Hill durante la batalla de Okinawa, pero su piloto contrajo una infección de oído justo antes de partir. Su tripulación se quedó en tierra debido a un problema médico menor. Los pilotos kamikazes asaltaron el Bunker Hill unos días después. Numerosos miembros de la unidad de Paul se encontraban entre los cientos de marineros que perecieron. Él probablemente habría sido uno de ellos de no ser por esa infección de oído. Tras su servicio, recibió condecoraciones como la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y la Medalla de la Campaña del Área Americana, pero lo más importante es que salió de la Marina con una nueva perspectiva. Su perspectiva de la vida se vio alterada por aquel encuentro cercano a la muerte. No iba a desperdiciar la segunda oportunidad que se le había concedido. Volvió al Canyon College después de la guerra. Se interesó menos por la economía. Participó en obras como The Front Page, Charlie's and The Taming of the Shrew tras unirse al club teatral de Kenyon. Tuvo un papel destacado en La tía de Charlie. Tras un incendio catastrófico, aportó el humor que tanto necesitaba la universidad representando a un hombre disfrazado de mujer. También demostró un agudo sentido del humor y un talento innato para contar historias, escribiendo y dirigiendo un musical estudiantil satírico que parodiaba la vida universitaria. A pesar de sus dificultades académicas, el teatro le dio un sentido a su vida. En retrospectiva, su expulsión de la Universidad de Ohio no fue el final del viaje. Le empujó en la dirección de la superación. En 1949, la vida de Newman cambió tras graduarse. Se hizo cargo del negocio familiar, la tienda de artículos deportivos Newman Stern de Cleveland, tras la muerte de su padre en 1950. A pesar de ser una de las mayores de la ciudad y de funcionar desde 1915, a Newman le faltaba entusiasmo por el negocio, sintiéndose atrapado en una vida que no deseaba. Lo dirigió durante 18 meses. Más tarde reconoció que, en lugar de aceptar ese entorno, huía de él. Carrera y logros. En 1951 dio un paso arriesgado. Fue a la Escuela de Arte Dramático de Yale tras dejar Cleveland. Seguía pensando que no tenía lo que hacía falta para ser actor. Así que su intención inicial era estudiar dirección. Pero tras un año en Yale, tomó la audaz decisión de trasladarse a Nueva York para formarse en el renombrado Actors Studio con Lee Strasberg.
Allí aprendió el método que influiría en sus actuaciones durante el resto de su carrera. Su primera gran oportunidad le llegó en 1953, cuando formó parte del reparto de la obra de Broadway Picnic, de William Menga. El director Joshua Logan creía que no era adecuado para el papel protagonista de Hal Carter, que él deseaba. Newman fue elegido para el papel secundario de Alan Seymour, a pesar de no ser el papel que había planeado. Picnic fue un gran éxito, recibió críticas positivas y se representó durante 477 funciones. Joanne Woodward, una joven actriz que era suplente, también le conoció a través de él. Este encuentro sería el inicio de uno de los matrimonios más conocidos de Hollywood, aunque ninguno de los dos se diera cuenta en aquel momento. Para prepararse para futuros papeles protagonistas, Newman también ejerció de suplente de la protagonista. Puede que no recibiera mucha atención, pero Picnic le dio a conocer en el negocio. Luego hizo su debut cinematográfico, que fue un completo fracaso. Newman protagonizó el drama bíblico épico El Cáliz de Plata en 1954. Interpretó a Basilio, un artesano griego encargado de fabricar un cáliz de plata de la Última Cena. La película fue un desastre, aunque debería haber supuesto un punto de inflexión en su carrera. La crítica la consideró exagerada y carente de interés. Según Newman, fue la peor película que se hizo en los años 50. Pidió disculpas por su actuación y rogó a la gente que no viera la película cuando estaba a punto de estrenarse en televisión en 1963 porque se sentía muy humillado. Esa estrategia no funcionó. Su disculpa despertó interés, y la serie recibió más espectadores de lo previsto. A pesar de su fracaso, fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor Revelación. Fue una prueba de que la gente reconocía su capacidad a pesar de su fracaso. A Paul Newman no le bastó su habilidad para hacerse famoso. Todo se redujo a la sincronización, la buena fortuna y una presencia inevitable. Alguien ahí arriba me quiere. Una película que estuvo a punto de ser para James Dean, le dio su gran oportunidad en 1956. El papel del boxeador Rocky Graziano había sido asignado previamente a Dean, pero quedó vacante tras su terrible accidente de automóvil. Lo que podría haber sido una biografía de boxeo más se transformó en algo extraordinario gracias a Newman. Retrató a Graziano como un personaje contradictorio, a la vez feroz y tierno, encantador y furioso. Fue una actuación genuina que demostró a Hollywood que era algo más que un bonito novato. El estilo descarnado y vanguardista de la película sirvió de inspiración para obras maestras posteriores como Rocky y Toro Salvaje. El reparto también estaba formado por futuras estrellas. Actores como Steve McQueen y Robert Loggia hicieron sus primeros cameos en papeles secundarios, mientras que Keira Knightley interpretó a la esposa de Graziano. El impacto de la película se vio incrementado por sus 2 premios de la Academia a la Mejor Dirección Artística y la Mejor Fotografía, y lo que es más importante, demostró que Newman tenía las aptitudes necesarias para ser un protagonista. 2 años más tarde, en 1958, Newman fue elegido para interpretar a Greg Pollard, un exatleta que luchaba contra el alcoholismo y sus problemas personales. En la adaptación del conocido drama de Tennessee Williams La gata sobre el tejado de zinc caliente, cada secuencia parecía electrizante por su conexión en pantalla con Elizabeth Taylor. La narración profundizaba en temas como la represión emocional, la codicia y las familias disfuncionales. Bajo su apariencia tranquila, el dolor de Newman era evidente, ya que representaba a Brick con una pasión silenciosa. Su interpretación caló en el público y la crítica elogió su capacidad para dar matices al papel. Demostrando una vez más que era algo más que un hombre apuesto, recibió su primera nominación al Oscar al Mejor Actor. La película fue un gran éxito y fue nominada a 6 premios de la Academia. A pesar de no llevarse ningún premio, Newman se consolidó como uno de los mayores talentos de Hollywood. La elección de rodar en color también tuvo una consecuencia sorprendente. Sus deslumbrantes ojos azules se convirtieron gracias a ello en uno de sus rasgos más comentados. A partir de entonces, su aspecto se hizo tan famoso como su interpretación. A principios de los años 60, Newman estaba en la cima de su talento. Interpretó a Fast Eddie Fawcett, un modesto jugador de billar con grandes metas. En la película de 1961 The Hustler, la película era dramática, estaba de moda y llena de dilemas morales. Newman creó uno de los antihéroes más emblemáticos del cine, equilibrando la vulnerabilidad y la presunción del personaje. La película fue nominada a 9 premios de la Academia, incluido uno para Newman. En 1963 le siguió Hal Bunyan, un ranchero egocéntrico en conflicto con su padre. Fue interpretado por Newman en este drama del oeste.
Had era un tipo de personaje novedoso para Hollywood, ya que era impetuoso y éticamente dudoso, en contraste con los héroes convencionales del oeste. Además de ganar 3 premios de la Academia, la película volvió a nominar a Newman como mejor actor. Carrera y legado. En 1967 hizo otra interpretación sobresaliente en Cool Hand Luke, en la que encarnó a Luke Jackson, un preso desobediente que desafía al sistema. Su actuación convirtió la película en un hito cultural, y su testarudez en un símbolo de resistencia. Una frase concreta de la película se convirtió en un icono cultural. Lo que tenemos aquí es una incapacidad para comunicarnos los unos con los otros. Newman quedó indisolublemente asociado al comentario. A pesar de que este procedía del personaje de Strother Martin, ha sido nominado a otro Oscar de la Academia, lo que viene a sumarse a su creciente legado. La gente era incapaz de dejar de hablar de sus ojos azules a pesar de todo lo que tenía a su favor. A pesar de que Newman nunca dejó que su aspecto le definiera, eran tan famosos como sus películas. En una ocasión, bromeó diciendo que su lápida debería decir, aquí yace Paul Newman, que falleció prematuramente debido a que sus ojos se volvieron marrones. Sin embargo, en aquella época ya había establecido una profesión que iba mucho más allá de sus capacidades físicas. Joanne Woodward y Paul Newman se conocieron en 1953. Cuando ambos participaban en la producción de la obra de Broadway Picnic. Él estaba casado con Jackie Witt, con la que tuvo 3 hijos. Tanto Gore Vidal como Marlon Brando eran algunos de los famosos con los que Woodward salía por aquel entonces. Cuando se conocieron, su conexión fue instantánea, aunque inicialmente fue platónica. Posteriormente, Newman declaró que sintió una atracción inmediata por ella. Mientras que él era más tradicional, ella era más progresista y autosuficiente. Y debido a esa diferencia, él la encontró mucho más interesante. Cuando volvieron a estar juntos en 1957 para trabajar juntos en la película The Long Hot Summer, su relación dio un nuevo y excitante giro. Carrera y logros de Paul Newman y Woodward. En ese momento, el matrimonio de Newman ya estaba en proceso de desintegración. Con el tiempo, su conexión con Woodward se hizo más profunda y, en poco tiempo, ya no pudieron negar lo que ocurría entre ellos. Tras concluir su proceso de divorcio en 1958, Newman se casó con Woodward en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas. Pasaron su luna de miel en Inglaterra antes de regresar a Estados Unidos para iniciar su vida en común. La forma en que Newman gestionó su divorcio le hizo sentirse culpable, a pesar de que estaba entusiasmado con su nuevo matrimonio. Más tarde, declaró que no se lo había explicado adecuadamente a sus hijos. Por otro lado, su amor por Woodward era demasiado para soportarlo. En una ocasión, afirmó que ella daría a luz a un monstruo sexual dentro de él. La intensidad de su relación afectó a su matrimonio durante el siguiente medio siglo. Especialmente en la industria del espectáculo. Estar juntos durante medio siglo no fue un logro fácil. Se amaban profundamente, pero su matrimonio no estuvo exento de dificultades. Hubo un momento en que Newman hizo una declaración sobre su dedicación a Woodward que se hizo famosa. Explicó que la intención era transmitir su lealtad, pero que también hablaba de las dificultades y tentaciones a las que se enfrentaban. Su lucha contra el alcoholismo fue uno de los problemas a los que se enfrentó. Otro fue la prematura muerte de su hijo, Scott, ocurrida en 1978. Una sobredosis de heroína fue la causa de la muerte de Scott, y el dolor de la familia fue una carga que tuvieron que soportar. Pasado algún tiempo, Melissa, su hija, declaró que sus padres habían hecho un gran esfuerzo por estar juntos, incluso en los momentos más difíciles. Newman y Woodward se trasladaron a Connecticut para alejarse de las presiones de Hollywood. Deseaban que sus 3 hijas tuvieran una existencia más tranquila. En varias ocasiones, Newman elogió a Woodward, refiriéndose a ella como la razón por la que mantenía el equilibrio. Aunque cada uno se dedicaba a lo suyo por separado, nunca dejaban de animarse mutuamente. Uno de los aspectos más poderosos de su asociación era el equilibrio que mantenían. Hubo muchos cruces entre sus carreras laborales. A partir de 1958, con el estreno de The Long Hot Summer, colaboraron en un total de 16 películas. Rally Round the Flag, Boys, Paris Blues, IMR, IMRS, Bridge fueron otras de las películas en las que aparecieron. Rachel es uno de sus dúos más destacados. En 1968, Newman dirigió la película Rachel, protagonizada por Woodward. Fue nominada a numerosos premios y recibió los elogios de la comunidad de escritores. Tanto The Glass Menagerie como The Effect of Gamma Rays on Man and the Moon Marigolds, ambas dirigidas por Newman,
fueron proyectos posteriores en los que colaboraron. Sus películas recibieron mucha atención por su capacidad para sacar lo mejor de cada uno. Durante una de sus entrevistas, Newman declaró que su éxito se debía a una combinación de deseo, respeto y paciencia. Tanto su vida profesional como su matrimonio prosperaron gracias a esta combinación única. Aunque era auténtico, su amor no estaba exento de defectos. Fueron francos sobre la realidad de que el compromiso era necesario para el matrimonio. Hace algún tiempo, Newman afirmó que todas las fechorías, las traiciones y los desafíos se habían equilibrado con el paso de los años. Al preguntarles por las disputas de sus padres, sus hijas recordaron que sus padres se preocupaban por arreglar las cosas, pero que también tenían desacuerdos furibundos. Se dice que a Woodward no le gustó el famoso comentario de Newman sobre la hamburguesa porque creía que hacía que su relación pareciera demasiado sencilla. Su matrimonio también se vio sometido a tensiones en ocasiones como consecuencia de la bebida de él, pero pudieron superarlo con el apoyo de la terapia, la perseverancia y un profundo conocimiento el uno del otro. También encontraron la felicidad en sus propias aficiones. Newman en el deporte del automovilismo y Woodward en la artesanía del punto, y ambos sentían pasión por las obras de caridad. Hollywood no era lo único por lo que era conocido Paul Newman. Independientemente del género, tenía la habilidad de hacer que cada papel pareciera real. En la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, estrenada en 1969, interpretó un papel junto a Robert Redford. El personaje de Butch Cassidy, un bandido de hablar escurridizo e ingenio rápido, fue interpretado por él, como Sundance, el lado más apagado pero más peligroso del combo. Redford interpretó el papel. Su conexión hizo que la película no cayera en el olvido. No era el típico western, era ingenioso, encantador y humorístico. El público la adoró. La película recibió 7 nominaciones a los Oscar y generó más de $100 millones en todo el mundo. El corazón de la película fue la desenfadada interpretación de Newman, que demostró que incluso los criminales podían ser entrañables. En 1973, 4 años más tarde, colaboró de nuevo con Redford en The Sting. Esta vez no eran forajidos del salvaje oeste, eran estafadores en el Chicago de los años 30, ejecutando un complejo plan contra un sanguinario líder de la mafia. Henry Gondorf, interpretado por Newman, era un estafador experimentado que conocía todos los trucos del libro. Dio al personaje un aspecto elegante, seguro de sí mismo y siempre al mando. Ganó $156 millones en todo el mundo y se llevó el Oscar a la mejor película. La narración corrió a cargo principalmente de Redford, pero la interpretación de Newman aportó matices y estilo. Su reputación en Hollywood se consolidó con estas 2 películas, que también hicieron de su colaboración con Redford una de las más famosas de la historia del cine. En la década de 1980, Newman demostró su capacidad para interpretar papeles con más matices e intrincados. Interpretó a Michael Gallagher, condenado injustamente por asesinato por un periodista, en la película de 1981 Ausencia de malicia. La película no era solo de suspense, examinaba los peligros de los medios de comunicación y la influencia de la información engañosa. Con serena seriedad, Newman retrató a Gallagher como un hombre que tenía problemas para limpiar su reputación. Fue nominado al Oscar al mejor actor por su interpretación. Siguió el veredicto de 1982. Frank Galvin, un abogado corrupto que necesita expiación, fue interpretado por Newman. Por primera vez en años, Galvin tiene la oportunidad de demostrar su valía cuando se enfrenta a un caso de negligencia médica. Newman aportó realismo a todos los aspectos de su lucha, mostró la desesperanza de Galvin, su tenacidad y el restablecimiento gradual de su dignidad. Newman recibió una de las 5 nominaciones al Oscar por la película, aunque perdió. Fue una de sus interpretaciones más impactantes. Newman llevaba años recibiendo nominaciones al Oscar, pero nunca se había llevado el trofeo a casa. Había recibido 7 nominaciones, pero nunca había ganado, casi como si pensaran que nunca ganaría. La Academia le concedió un Oscar honorífico en 1986 por los logros de su carrera. Sin embargo, lo hizo al año siguiente. La carrera y el legado de Paul Newman. Volvió a interpretar a Fast Eddie Felsen en El Buscavidas, 1961, y El color del dinero, 1986. Newman se aseguró de que Eddie había cambiado en los 25 años transcurridos desde que interpretó el papel. Ahora era más listo y mayor, pero seguía queriendo ser el mejor por última vez. Fue mentor de un joven jugador de billar interpretado por Tom Cruise. Sin embargo, se trataba de algo más que una historia de mentores. Trata de la ambición.
El orgullo y el significado de envejecer en un mundo que nunca deja de cambiar. En 1987, Newman se llevó a casa el Oscar al mejor actor, no solo por este papel, sino por todo lo que había aportado a la industria cinematográfica. Newman nunca perdió su toque a medida que envejecía. Interpretó a Sully Sullivan, un gruñón pero entrañable manitas de un pequeño pueblo, en la película de 1994 Nobody's Fool. Sully era un tipo con muchos remordimientos, pero Newman lo hizo cálido y divertido, lo que lo convirtió en uno de sus personajes más simpáticos. A los 69 años seguía produciendo algunos de sus mejores trabajos. Fue nominado a otro Oscar por su interpretación. Camino a la perdición, 2002, fue su último papel de acción real. Esta vez interpretó al líder de la mafia irlandesa John Rooney, que debe elegir entre la familia y la devoción. La película giraba en torno a su relación con su hijo de alquiler, interpretado por Tom Hanks. Rooney no era el típico antagonista, era un tipo dividido entre la obligación y el afecto. Cada sílaba parecía cargada de significado mientras Newman lo retrataba con serena fuerza. Su última nominación al Oscar al mejor actor de reparto le llegó a los 77 años, una despedida apropiada para una carrera de más de 50 años. A pesar de ser una de las estrellas más brillantes de Hollywood, Paul Newman tuvo una existencia muy problemática. Libró un combate interminable con la bebida. Sufrió como padre y luchó contra la duda de sí mismo tras sus logros. Pocas personas conocían su faceta, que quedó al descubierto en sus memorias, la extraordinaria vida de un hombre corriente. Lo que había reprimido durante tanto tiempo dejó atónitos incluso a sus amigos más íntimos y a su familia. Newman nunca pensó que tuviera mucho talento. A pesar de ser una leyenda, persuadido de que su apariencia le había valido oportunidades que no merecía, se sentía un fraude. Se caracterizaba a sí mismo como una persona nerviosa y dubitativa, constantemente preocupado por que los demás descubrieran que no tenía tanto talento como creían. Su sentimiento de alienación persistió incluso después de protagonizar The Hustler, El Buscavidas, en 1961 y Butch Cassidy and the Sundance Kid, Butch Cassidy y Sundance Kid, en 1969. Estas ansiedades estaban arraigadas en él desde la infancia. En lugar de tratarle como a un hijo, su madre le trataba como a un premio. Además, su padre alcohólico le dejó cicatrices sin curar. Joanne Woodward, su segunda esposa, le dio seguridad en sí mismo. Él no podía verlo en sí mismo, pero ella veía algo en él. Ni siquiera el hecho de que ella le animara a aceptar su estatus de símbolo sexual consiguió aplacar su escepticismo. Siempre se preguntaba si a la gente le gustaba por su cara o por su habilidad. En sus memorias afirmó sin ambajes que deseaba destruir la percepción idealizada que los demás tenían de él. Deseaba que todo el mundo fuera consciente de su verdadera identidad. Sus dificultades iban más allá de su vida personal. Se sentía fracasado como padre. A pesar de tener 6 hijos, reconocía que con frecuencia estaba ausente, era poco fiable y estaba irritado. El fracaso le afectó sobre todo en 1978, cuando su hijo Scott, de 28 años, falleció de una sobredosis de heroína. Newman sentía una gran vergüenza por las dificultades de Scott. Se preguntaba si Scott se había visto presionado para alcanzar un nivel poco realista debido a sus propios logros, o si había hecho la vida más difícil a su hijo. El fallecimiento de Scott alteró permanentemente a Newman. Le hizo examinarse a sí mismo como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, le seguía costando expresar su tristeza incluso después de la catástrofe. Más tarde, sus hijos reconocieron que, como papá nunca hablaba de la angustia que sentía, eran incapaces de comprenderla por completo. En su lugar, se concentró en actuar. Creó el Centro Scott Newman en 1980 con el objetivo de educar a los jóvenes sobre el consumo de drogas. Aunque nunca eliminó los remordimientos que le acompañaron el resto de su vida, fue su método para transformar su pérdida en algo que mereciera la pena. También luchó contra el alcohol durante años. Newman se consideraba un alcohólico funcional. Conseguía trabajar a pesar de beber mucho. Sin embargo, en los años 70 su matrimonio se resintió. Woodward se hartó. Se pusieron de acuerdo. Siguió bebiendo cerveza mientras abandonaba los licores fuertes, consumiendo ocasionalmente una caja entera durante la cena. La bebida no solo influyó en su vida personal. Algunas de sus actuaciones más famosas estuvieron influidas por ella. Encarnó a un abogado alcohólico en busca de expiación en El Veredicto de 1982. El trabajo me afectó personalmente. Su personaje luchó con muchos de los mismos problemas que él. Su relación real con el alcohol quedó representada en películas incluso anteriores.
como Buffalo Bill y los Indios, 1976. A pesar de todo, Newman consiguió retomar el control. Sorprendentemente, fue a través de las carreras más que actuando. La resistencia y la carrera de Newman. Su aventura comenzó en 1969, mientras se preparaba para la película Winning, que seguía a un piloto experimentado en su intento de ganar las 500 millas de Indianápolis. Practicó en el Lime Rock Park de Connecticut porque, a sus 43 años, quería que su actuación pareciera auténtica. Lo que empezó como una preparación se convirtió rápidamente en mucho más. Newman se sintió atraído por el mundo de las superestrellas reales del automovilismo, como Bobby Unser y Dan Gurney, que aparecían en la película. Una vez terminado el rodaje, compró un Datsun 510 y empezó a practicar solo. Al principio solo era un pasatiempo. En 1972 compitió en su primera carrera profesional. Newman solo estaba empezando, pero la mayoría de los corredores se retiran a los 40 años. Aplicó a las carreras el mismo nivel de dedicación que a la actuación. No dependía de su notoriedad para hacer las cosas. Empezó en el Sports Car Club of America y fue ascendiendo, demostrando su auténtica destreza al volante. Con el tiempo se convirtió en uno de los mejores pilotos aficionados del país. A finales de los 70 había ganado 7 títulos nacionales de la SCCA. Era más que un simple actor amante de los coches, era ferozmente competitivo. Más tarde, en 1979, Newman logró una de las mayores hazañas de las carreras de resistencia a la edad de 54 años. Participó en una de las pruebas más difíciles del mundo, las 24 horas de Le Mans. Junto a los pilotos profesionales Dick Barber y Rolf Stommelen, pilotó un Porsche 935. Con más de 700 caballos de potencia, el automóvil era fuerte, pero la carrera fue cruel. El circuito se convirtió en un campo de batalla resbaladizo por la lluvia torrencial. Mientras que varios equipos tuvieron dificultades para mantener el ritmo, la tripulación de Newman perseveró. Terminaron primeros en su clase y segundos en la general tras completar 299 vueltas. Fue un logro increíble, sobre todo para alguien que empezó a competir a una edad tan tardía. La comunidad del automovilismo se fijó en su actuación. En la plataforma más grande, se había mostrado oficialmente, Newman era más que un excelente piloto, también tenía un don para armar un equipo exitoso. Junto con Carl Haas, fundó Newman Haas Racing en 1983, una escudería que se convirtió rápidamente en una de las más dominantes de la historia de la IndyCar. Su primera temporada fue un éxito. La escudería se convirtió en un fuerte competidor después de que Mario Andretti ganara el campeonato de kart de 1984. En 1993 volvieron a hacer historia al fichar a Nigel Mansell, actual campeón de Fórmula 1. Ningún otro piloto había ganado el campeonato IndyCar en su primera temporada antes de que Mansell lo hiciera ese año. Newman Haas Racing ganó 8 títulos y 108 carreras en casi 30 años. Newman siguió dedicándose a la interpretación mientras prosperaba su carrera como piloto. En 2006 puso voz a Doug Hudson en Cars, de Pixar, que fue su último papel importante en el cine. Era ideal para el personaje, un vehículo de carreras retirado con un historial famoso. El personaje reflejaba los antecedentes de Newman en el mundo de las carreras. Y el Hudson Hornet de 1951 que sirvió de inspiración a Doc era famoso por su dominio en la NASCAR. Disfrutó trabajando en el proyecto tanto por la narrativa de Pixar como por el vínculo con las carreras. La película recaudó $462 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla del año. A pesar de que Newman se retiró de la actuación en 2007, en Cars 3, de 2017, aparecieron grabaciones de archivo de su voz, ya que en ese momento su estado se estaba deteriorando. Hablando con franqueza sobre la vejez, reconoció que Paul Newman era algo más que una famosa estrella de cine. Fue un hombre que transformó sus penurias en algo más grande llevando a cuestas tanto la victoria como el dolor. Falleció a los 83 años el 26 de septiembre de 2008. Falleció de cáncer de pulmón, pero no antes de que su esposa, Joanne Woodward, le abrazara mientras exhalaba su último suspiro en su casa de Westport, Connecticut. Aunque su nombre siempre estará asociado a películas atemporales como El Buscavidas y Cool Hand Luke, su impacto fue más allá de la gran pantalla. Nunca buscó el estrellato, a diferencia de muchos intérpretes. Para él, la familia y los objetivos eran más importantes que la fama. Su matrimonio de 50 años con Joanne Woodward es una historia de amor poco común en Hollywood. Nell, Melissa y Clyde fueron las 3 niñas que criaron juntos. Además,
El primer matrimonio de Newman con Jacqueline Webb tuvo 3 hijos. Hubo sufrimiento en su vida. Su hijo Oscar falleció de una sobredosis de heroína en 1978. Estaba destrozado por la pérdida. Se preguntó si podría haber hecho más y se culpó a sí mismo. Sin embargo, optó por actuar ante su dolor en lugar de dejar que le consumiera. Para ayudar a otros a luchar contra el abuso de sustancias, fundó el Scott Newman Center. Aunque no hablaba mucho de su sufrimiento, sus actos delataban su auténtica preocupación. Newman dejó de actuar en 2007. No quería compasión, aunque su salud se estuviera deteriorando. Se reía de las acusaciones de que estaba enfermo, alegando que solo estaba recibiendo tratamiento para la caída del cabello y el pie de atleta. Su alma se mantenía fuerte a pesar de la debilidad de su cuerpo. Partes de su verdadero yo han sido reveladas por sus hijas. En sus memorias, Melissa, una de sus hijas, describió sus luchas con la autoestima. Rara vez hablaba de cómo le influyeron sus primeros años. Su padre era exigente y distante, en la medida en que le causaba malestar. Su madre le colmaba de amor. A pesar de las cicatrices de estas heridas tempranas, Newman consiguió seguir adelante. Otra de sus hijas, Clea, afirma que ayudar a la gente le producía auténtica alegría. Actualmente trabaja con una red mundial de campamentos para niños con enfermedades potencialmente mortales llamada Serious Fun Children's Network. Sabe que el trabajo de su padre sigue marcando vidas, y a menudo siente su presencia cuando la visita. Newman's Own, la empresa de alimentación que cofundó con el novelista A. E. Hotechner en 1982, es uno de sus mayores logros. Todo empezó con un sencillo regalo de Navidad. Newman ofreció a sus amigos botellas de su aliño casero para ensaladas. Decidió venderla porque los comentarios eran muy positivos. Junto con Hotechner, invirtió $2,000 para poner en marcha el negocio. Sin embargo, Newman nunca lo vio como un medio para ganar dinero. Todos los beneficios se donarían a organizaciones benéficas. A partir del aliño para ensaladas, la empresa se expandió a la pizza congelada, las palomitas de maíz, la salsa para espaguetis, la limonada e incluso el vino. Pero era algo más que cocina deliciosa. Al crear eslóganes desenfadados como alimentos selectos desde febrero, Newman aportó su sentido del humor a la empresa. Además de los artículos, la gente adoraba el propósito. Newman's Own donó más de $600 millones a obras benéficas en 2022. Su hija Clea apoya ahora los campamentos dirigidos por Serious Fun Children's Network, que recibió una de sus mayores donaciones. Además, la corporación financió iniciativas comunitarias en Kenia y prestó ayuda a familias de militares a través de la Fundación Fisher House. Las donaciones fueron supervisadas por el propio Newman hasta 2 años antes de su fallecimiento. Creó la Fundación Newman's Own, que sigue funcionando hoy en día, para garantizar que su propósito se llevara a cabo. Su idea demostró que las empresas podían hacer algo más que obtener beneficios. Puede tener repercusiones. ¿Qué opina usted? ¿Fue el mayor arrepentimiento de Paul Newman un reflejo de su dedicación a su familia, o simplemente parte del coste de ser un icono de Hollywood? Si te gustan las leyendas de Hollywood, los secretos de los famosos y las historias jamás contadas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.